Ok, bueno, comenzamos con nuestra clase semanal de Pirkei Avot. Se recuerdan, estamos en el Perek Sheni, en la Mishnah Het, Perek Sheni, Mishnah Het. Y saben, estudiamos con el Perú de Rabbeinu Yonah principalmente. Bueno, la Mishnah es una Mishnah bastante extensa, por lo menos en el texto normal que se tiene del Perek Sheni Mishnah Het, es bastante extensa, donde habla Rabban Yohanan ben Zakkai, que es alumno de Hillel y de Shammai. ¿Bien? O sea, estamos hablando al final de la época del segundo Bet HaMikdash. Estamos hablando al final ya de esa época. Rabban Yohanan ben Zakkai fue uno de los que estuvo en la destrucción del Bet HaMikdash en Tisha B'Av, como cuenta la Gemara en Masejet Gittim. Me imagino que conocen. Él, Rabban Yohanan ben Zakkai, había recibido de Hillel y de Shammai y dice algo acá que lo comenzamos a ver y después comienza a decir o a calificar, si es posible utilizar esa expresión, las virtudes de sus alumnos, desde los mayores hasta los menores, todo lo que la yeshiva que él tenía, ¿no? el lugar de estudio que él tenía. Lo primero que él dice, y habíamos estudiado ya esto, que una persona no debe vanagloriarse si estudió mucha Torah. Dice, Vaya Omer, im la mata Torah arbe, al tajzik tova leatzmeja, ki lekach notzarta, porque para esto fuiste creado. Entonces, vamos a referirnos a la explicación de Rabbeinu Yonah con el tema ese de lekach notzarta, para eso fuiste creado, que para eso estás en este mundo. O sea, ¿para qué? Para el estudio de Torah. Obviamente, ustedes ya conocen, y aquellas que están acostumbradas a la tefilá saben que decimos que finalmente la tefilá, en la tefilá está escrito en parte de las brajot que el Talmud lleva al Maaseh, o sea, el Talmud Torah, el estudiar Torah, es para finalmente llegar a un Maaseh. Maaseh quiere decir para cumplir las mitzvot. Si una persona no estudia sobre las mitzvot, ya sea hombres o mujeres, cómo las van a cumplir, cómo van a saber qué está prohibido, qué está permitido, se necesita Talmud Torah. Necesita estudiar Torah para llegar a para llegar a cumplir mitzvot. Y esa es la kavaná simple de la Mishnah que dice lekach notzarta. Para eso fuimos creados. Entonces viene acá, Rabbeinu Yonah nos va a explicar este tema de lekach notzarta. Para esto fuiste creado. Akadosh Baruj Hu lo imtziacha yesh me'ain rak la'asot torato. Akadosh Baruj Hu no te creó, no llegó a que existieras en el mundo, cada uno de nosotros. Yesh me'ain, o sea, así comienza la humanidad. Yesh me'ain. Kadosh Baruj Hu crea de la nada. Rak la'asot torato. ¿Para qué? Para cumplir su Torah. Pueden decir, pero Yesh Me'ain fue toda la humanidad entera que fue creada Yesh Me'ain, Adam Rishon, desde los cuales va a salir después, se va a dividir y va a salir a Israel, que son los que llevan la batuta, llevan el privilegio, la bejorá, la primogenitura del cumplimiento de las mitzvot. Sin embargo, obviamente toda la humanidad es parte de Avodat Hashem, cada uno de los niveles que le corresponden, y a las personas que no son Yehudim con el tema de las 7 mitzvot de los Benei Noach, que es también parte de lo que los califica y los define como seres humanos. Entonces toda la humanidad, todo lo creado, Yesh Me'ain, dice Rak la'asot torato, fue para qué? Para hacer su Torah, para cumplir, para realizar su Torah. Ahora, esto desde el punto de vista simple, a nivel humano, como les expliqué, o sea, Am Israel con las 613 mitzvot, las naciones del mundo con 7 mitzvot, etc. Ya cosas conocidas. Pero hay en lo que dice Rabbeinu Yonah algo un poco más profundo.
porque desde el punto de vista del Sod, y ya sabemos que él era un gran Mekubal, una persona que conocía mucho de Torah, toda la humanidad, incluyendo aquellas cosas que no se consideran humanas, como son el resto de los Olamot, o sea, el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo humano, ya lo dijimos, todo tiene una finalidad. Akadosh Baruj Hu lo creó a todo para la Sot Torato, para hacer su Torah, cada uno en el nivel que le corresponde. Por lo tanto, la definición del mundo mineral es en tanto ellos, ese mundo, o sea, el mundo mineral no tiene libre albedrío, pero hay una fuerza espiritual que lo mantiene, eso ustedes deben saberlo también, que hay sobre cada flor y flor, sobre cada planta y planta, hay un ángel en el cielo que le dice crece, ¿no? Entonces eso quiere decir que todo de alguna manera está conectado a fuerzas espirituales mayores y todos tienden a cumplir la voluntad de Hashem. Eso significa que Akadosh Baruj Hu imtzi yesh me'ain rak la'asot torato. Began mize atam, y también por este motivo, ein lecha leachzik tova leatzmeja. También por esta causa, dice, no tienes que leachzik tova leatzmeja, no tienes que pensarte a ti como algo mejor, como alguien mucho mejor. Imasita Torah harbe, si es que cumpliste mucha Torah. Nos reducimos obviamente a la parte humana y dentro de la parte humana a Israel. Entonces, si una persona estudia mucha Torah y cumple mucha Torah, no olviden, Rabbeinu Yonah, si se fijan, dice Imasita Torah harbe. O sea, él está ya hablando del objetivo, o sea, porque la Mishnah dice Ilamadta, si estudiaste. Pero él dice imasita, porque ese estudio lleva al maase, lleva a la acción. Y lekach not nivreta, porque para eso fuiste creado. Mashal le Baal Hov, trae un mashal como una especie de metáfora, no ejemplo, de lo que acaba de decir la Mishnah, como él lo está mirando. No se olviden que Rabbeinu Yonah hace hincapié en la palabra la asot, hacer, o sea, el estudio lleva al maase. Y por eso él habla, si hiciste muchas mitzvot, cumpliste mucha Torah, no por eso tienes que leachzik tová leatzmeja, tienes que pensar que eres mejor, porque ese es tu objetivo, esa es tu definición de lo que eres, de ser humano. Porque para eso fuiste creado. Mashal de Baal Hov. Entonces explica, esto es una metáfora de un Baal Hov, o sea, de una persona que tiene una deuda. Shepara et Hovo, que él pagó su deuda, pagó la deuda que tenía. Behi machzikim lo tova al kach, y acaso se lo agradecen de una manera especial por esto. Probablemente cuando se paga una deuda, la persona que recibe el pago dice, toda rabá, qué sé yo, cosas de nimus, pero la verdad es que no hay una zakat tová, no hay algo especial en el hecho de que una persona paga lo que debe. Es simplemente ese es el mundo funciona así. Una persona pidió un préstamo o compró algo o tiene algún job de cualquier cosa por algún servicio prestado, entonces lo paga. Y al pagarlo es lo que tiene que hacer, es su deber. Lo mismo pasa con el estudio de Torah que lleva al maase. Es nuestro deber porque para eso estamos en este mundo, para eso Kadosh Baruj Hu nos creó. Bezot amida gam kenehi ala mitzvot. Y de esta manera, dice, podemos entender también el cumplimiento de las mitzvot. Sheimasita mitzvot arve. Si hiciste muchas mitzvot, o sea que cumpliste con muchas mitzvot, al tahazik tova leatzmeja. No por esto quieras mantener o quieras pensar de que por eso tienes algún tipo de privilegio o de alguna manera eres alguien especial. Porque ese era tu deber, para esto fuiste creado. Acá hay o sea, podría alguien pensar o podría alguien decir, bueno, pero en el mundo, especialmente en nuestro mundo, en el mundo moderno, las personas tienden a realizar muchas cosas, no solo mitzvot, ¿no? Entonces, según lo que estamos estudiando, fuimos creados solamente para el cumplimiento de las mitzvot.
que es a través del estudio, que eso se refiere, que por lo menos así Rabbeinu Yonah lo entiende. Sin embargo, hay más cosas que ocurren, que pasan en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos combinar ambas? Obviamente que en la medida en que una persona estudie más Torah y cumpla más mitzvot, está de alguna manera llenando mucho más su objetivo y su humanidad. Su ser humano se llena más en la medida en que estudia Torah y en que cumple mitzvot, porque para eso fue creado, no fue creado para otras cosas. Sin embargo, hay otras cosas que giran alrededor en forma periférica a nuestra esencia y que de alguna manera también las tenemos que leachzik, las tenemos que hacer. Sin embargo, el Ikar está en la parte central, o sea, lo que nos define realmente como seres humanos creados, que es precisamente el estudio de Torah y el cumplimiento de las mitzvot. Como ya dije, a Israel en un espectro y las naciones del mundo en otro. Después de adelantar con este tema, Rabban Yohanan ben Zakkai nos dice lo siguiente, empieza a hablar de sus talmidim. Y la Mishnah dice así, Hamishat talmidim hayu lo le Rabban Yohanan ben Zakkai be'eluhem. רבי אליעזר בן אורקנוס, ברבי יהושע בן חנניה, ברבי יוסי הכהן, ברבי שמעון בן נתנאל, ברבי אלעזר ben Araj. Y comienza a hablarnos de Rabbi Eliezer ben Urkenos. Ok, nosotros podríamos hablar de cada uno de los talmidim de Rabban Yohanan ben Zakkai, muchísimas clases de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos aparece en los libros Gemarot, Midrashim, aparece muchas veces y por lo tanto sabemos gran parte de sus vidas a nivel biográfico, pero también a nivel de pensamiento, que lo que pensaban, cómo actuaban, etcétera, etcétera. O sea, cada uno de ellos tiene un background bastante extenso, ¿no? Un récord grande. Pero vamos a tratar de centrarnos en la explicación de Rabbeinu Yonah acá, porque si no realmente nos iríamos a cada uno de ellos. ¿Okay? Y quiero que continuemos con nuestro estudio, qué aprendemos de esto según las enseñanzas de Rabbeinu Yonah. Dice así. Empezamos con Rabbi, como les dije, Rabbi Eliezer ben Urkenos, que también es llamado Rabbi Eliezer Agadol. Y lo denomina Bor Sid She Eino Meaved Tipa, que es un Bor Sid que no pierde ni una gota. Se recuerda que les había explicado, existen dos tipos de pozos, hay un pozo que se excava y otro, ambos se excavan, ¿no? Pero uno se excava donde hay un río subterráneo, por lo tanto es como una especie de manantial, o que se excava, o que se descubre, o que está. Y eso se llama Be'er con Aleph, Bet Aleph Reish, y está el Bor. El Bor es como una cisterna que se excava en la tierra, se le pone cal para que al llenarla de agua, porque se la llenaron de agua en forma artificial o se llenó con lluvia, etc., se mantenga el agua y no pierda gotas, entonces se le pone cal. Es un mashal para indicar que Rabbi Eliezer ben Urkenos, todo lo que ingresaba en él, o sea, toda la Torá que él recibía, no perdía de eso ni un solo punto, ni un solo conocimiento se perdía. Ese es el mashal, ¿no? Bastante simple y entendible. Dice Rabbeinu Yonah así, Perush, Shelo shachach me'olam davar mikol ma shel amar. Es la explicación simple, que no olvidó jamás ni siquiera un punto de todo lo que él estudiaba. Kemo habor acharei she sadu oto, como el pozo, la cisterna, después que le han puesto cal. Decir, con cal, beino meaved tipa, y no perdía ni una sola gota. Kigam midefanot hen hamain niblaim, porque tampoco en las defanot, o sea, en las paredes del bor del que se excava para ingresar ahí agua, tampoco el agua es tragada, el agua no se traga, no se pierde, porque si se traga agua por las paredes del pozo, entonces el agua que ingrese o el agua de lluvia se puede perder, porque ustedes saben, la tierra es permeable. Esto era Rabbi Eliezer ben Urkenos, que es Rabbi Eliezer Agadol, que tenía una capacidad de recuerdo muy grande, o sea,
era alguien que recordaba todo lo que él había estudiado. Y eso es como un pozo que no pierde una sola gota de agua. Ok, pasamos al siguiente jajam. Rabbi Yoshua ben Hanania Ashrei Yoladto. Rabbi Yoshua ben Hanania, que a veces también se lo conoce como Stan Rabbi Yoshua, que feliz sea la persona que lo dio a luz. Ashrei Yoladto, su madre, ¿no? Feliz su madre, por la grandeza del Rab de Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania eran contemporáneos con Rabbi Eliezer ben Urkenos, y al parecer fueron ambos los que sacaron a Rabbi Yohanan ben Zakkai de Jerusalén cuando él estaba preso en la ciudad, que no podía salir y quería hablar con los romanos para ver si encontraba algún tipo de solución para esa guerra que estaba ocurriendo. Entonces salen ambos, a Rabbi Eliezer, que sostiene a Rabbi Yohanan ben Zakkai por un lado y Rabbi Yoshua por otro, y parece Rabbi Yoshua ben Hanania. Explica el Rab acá en su explicación, dice: la Shom Ashrei, esto que dice el Pirkei Avot, Ashrei significa en hebreo feliz, que en Ashrei, la palabra Osher con Ale, significa feliz. Bestam hu klal, cuando se dice Ashrei en forma general, se está hablando generalmente, o sea, de un klal, de una generalidad, de una idea general. Bekolel kol hamidot hatovot she'adan meushar bahem. Y habla o se refiere a todas las midot, todas las cualidades generales de las que una persona es feliz con ellas. O sea, cuando se dice Ashrei feliz, se quiere decir que él reunía en sí todas las buenas cualidades. Las buenas cualidades las reunía en sí, por eso era feliz con cada una de ellas. Está hablando, como dijo Rabbeinu Yonah, en forma general. Ubimkon shemaskir amidah hu prat, y en vez de recordar una midá específica sobre él, sobre Rabbi Yoshua, en forma particular, umatzinu oto amor a la ira. Como por ejemplo, hay lugares donde la palabra Ashrei, o sea, feliz, está relacionado, por ejemplo, con la midá de la ira, o sea, del temor a Hashem. Como está escrito en Teilim, que dice Ashrei ish yere et Hashem. Feliz la persona que teme a Hashem, que tiene temor de Hashem. Y ahí se ocupa la palabra Ashrei, sobre un caso particular. ¿Bien? Pero cuando no se vincula la palabra Ashrei a una midá, Ashrei tovei lev o Ashrei temimei derech, hay varias expresiones donde aparece en forma particular. Cuando no es particular y solamente se dice la palabra Ashrei, quiere decir que estamos hablando de muchas midot buenas que esta persona mantenía o tenía. Begam, dice el Rab, al keviut makoma Torah. También la palabra Ashrei se ha relacionado, como ya se relaciona con Yirat Shamayim, Ashrei, como dice acá, Yere, Ashrei ish, Yere et Hashem, también se conecta la expresión Ashrei con lugar de keviut makoma Torah, o sea, el lugar que la persona fija para estudiar Torah. Que Moshe Katuv, como está escrito, Ashrei Adam Shama li lishkod al דלתי יום יום, על דלתי יום יום, על דלתותי יום יום, סליחה. אז lo que dice ahí el Mishle es que feliz la persona que me escuchó para lishkod, o sea, para mantenerse, para estar en mis puertas día a día. Veomer, y también está escrito, Ashrei yoshve beteja, felices los que están sentados en tu casa, od y aleluja sela. Además te alabarán eternamente. ¿Quién se refiere también al Olam? Ok, entonces vemos de acá que la palabra Ashrei, cuando no se menciona con una midá específica, se habla en términos generales, como dijo el Rab. Ahora, después que él dice eso, empieza a detallar algunas expresiones donde la palabra Ashrei está relacionada con una midá. Dijimos, por ejemplo, Yirat Shamayim. La persona que tiene Yirat Shamayim
tiene osher, o sea, tiene alegría. La persona que fija un lugar para estudiar Torah o también para hacer tefilá, también tiene alegría, como está escrito Ashrei Adam Shamali o Ashrei Yoshbe Beiteja. En ambos casos, Ashrei junto con lugar de Torah. Hoy día tal vez podríamos decir también que lugar de Torah es a nivel virtual, puede ser, pero Ashrei, feliz la persona que también a nivel virtual tiene un momento o un lugar virtual para poder estudiar Torah. También podríamos decir sobre algo así, tal vez hoy, no sé, habría que preguntarle a Rabbeinu Yonah si aceptaría que dijéramos eso. También podríamos llamarlo Ashrei, ¿no? Porque él está hablando acá de un lugar, que la persona va a un lugar físico a estudiar, ¿no? O está sentado en la casa de Hashem, se refiere al Bet Knesset, pero en forma física. Continuamos, y él sigue todavía describiendo algunas midot a las cuales se les ha relacionado la palabra Ashrei, feliz. Ve a la emuná, también son las personas que tienen emuná, está escrito lo mismo, que son felices. Ashrei, dice un pasuk en Teilim, un pasuk en Teilim, dice Ashrei Adam Oz lo beja. Feliz la persona que tiene fuerza en ti, se refiere a la emuná. Emuná, no se olviden que la palabra emuná tiene como varios, tiene una idea general en la Torá que indica entrenamiento. Emuná es emunim, cosas que se hacen para lo cual se necesita fuerza. Y es por eso que también la expresión ne'emán, ne'emanim, significa también fuertes. Por eso acá, cuando dice Ashrei Adam Ozlo Behat, que tiene fuerza en ti, se refiere a que tiene emuná en ti. Gam Neemar, también se dice Ashrei, Almonea Atzmo min hareshaim. También la persona que trata de evitar tener contacto con personas que lo pueden desviar del camino a Hashem, también esa persona se considera Ashrab, se considera feliz, como está escrito en Teilín, Ashrei asher lo halach be'etzat reshaim, feliz la persona que no caminó en el consejo de los malvados, Bederech hataim, en el camino de los pecadores, lo amad, no se paró, ubemoshab leitzin lo yashav, y en el lugar donde se sienta la gente que se burla, no se sentó. ¿Bien? También sobre alguien así que se alejó de los reshaim, de los hataim y de los leitzim, también sobre estos, o sea, sobre alejarnos de estos tres tipos de personas, de los reshaim, de los hataim y de los leitzim, la persona que lo hace es feliz, va a terminar también con felicidad. Gam Neemar al Shomer Shabbat, también está escrito sobre la persona que cuida Shabbat, como dice Yeshayahu, Ashrei Enosh Yasezot, feliz la persona que cumple Shabbat, se refiere al Shabbat. Gam Neemar a Orhin Betorat Hashem, también está escrito sobre las personas que van o caminan en la Torah de Kadosh Baruj Hu, Ashrei Temimei Derech, como lo acabamos de decir, Ashrei Temimei Derech a Orhin Betorat Hashem, los Temimei Derech, las personas simples, en su caminar, o sea, que caminan simplemente bajo la Ashgahá de Hashem, Olhim Betorat Hashem, caminan en la Torah de Hashem. Gam Neemar al Shomrei Mitzvot, y también está dicho eso sobre las personas que cumplen Mitzvot, Ashrei Notzre Edotav Bechol Lev y Dereshuhu. Felices los que cumplen, los que guardan sus eduyot, sus edot, o sea, sus mitzvot se refiere, Bechol Lev, con todo su corazón, y Dereshujo, las piden, las buscan, quieren estudiar todas esas ideas de Torah. Ok, el Rab está, como se dan cuenta, está trayendo varios ejemplos, y sigue, sobre la relación de la felicidad del Ashrei con estas cualidades, de las cuales hay algunas que son midot, y otras que son emunot, y otras que son maasim, acciones, ¿no? Gam al anagá mi yegio, también sobre anehenes, Gam al nehene mi yegio, también sobre la persona que tiene placer, o sea, que se beneficia de su cansancio, o sea, de su propio trabajo, como está escrito, yegie kapaich kitohala ashreja betobleja.
las personas que se dedican a trabajar y con eso comen, con eso viven, Ashreja, feliz tú betov leja, está bien por ti y es bueno para ti. Gam neemar al shomrei mishpat beoset tzedakah, también son las personas que cuidan los juicios, las personas que son rectas y hacen tzedakah, ya sea benefician a otros con su propio dinero o que hacen tzedakah, que hacen que las cosas en el mundo funcionen con justicia. Ashrei, como dice el pasuk, Ashrei shomrei mishpat, felices los que cuidan el juicio, Hacer tzedakah, que hacen juicio, que hacen tzedakah, bechol et, en cada momento, sea que hacen justicia o que hacen beneficencia en cada momento. Gam neemar al bitajón, también son las personas que tienen bitajón, confianza en Akadosh Baruj Hu. Está escrito, boteach ba Hashem ashrav. La persona que tiene bitajón en Hashem, ashrav, es feliz. Gam neemar a la jochma, también sobre algo intelectual, la jochma. Ashe Adam matzah jochma. Feliz la persona, dice el Mishle, que encontró jochma. Beot ketiv, y además también está escrito, un mejonen aniin ashrav. La persona que mejonen aniim, personas pobres, también ashrav. Bealzen emar, y por eso está escrito, ashre yoladto bestam. Por eso es que acá, con respecto a Rabbi Yoshua ben Hanania, escribió Ashrei Yoladto en forma general, sin referirse a una midá específica, Klomar, Shaya Meushar Bechol Amidot Meusharot, que era feliz con todas las midot que alegran, Gadol Bejochma, era muy grande en Jochma, Umetukan Bemidotav, estaba corregido en sus midot, Ubechol Inianav, en todos sus temas. Y por eso, Rabbi Yoshua ben Hanania era Ashrav, era feliz por todo lo que acabamos de mencionar. Y no lo quiso referir, no se quiso referir Rabban Yohanan ben Zakkai a él con una sola midá, porque era un kolel, era como un shkol, que se acolbó, algo que tenía todo, que todo estaba en él. Acá ustedes pueden tal vez preguntar, nosotros hemos traducido lo que el Rab dice, y hemos entendido que la palabra Ashrei se utiliza con diferentes conceptos, ya sea con temas que tienen que ver con Jochma, con sabiduría, con Midot y con Mitzvot, como lo hemos visto acá. ¿Bien? Sin embargo, tal vez podríamos preguntar, pero ¿qué realmente significa felicidad? ¿Qué es el Osher del que se está hablando acá? ¿Por qué Osher? Ustedes saben, en hebreo existen varias palabras para señalar lo que es alegría, ¿no? Felicidad. En castellano tenemos dos, alegría, felicidad, creo que es las que conocemos, ¿no? Sin embargo, en hebreo hay varias. Está la palabra simha, que es alegría. Está la palabra osher, que la acabamos de ver acá. Está la palabra gila. O sea, hay varias palabras que simbolizan simha. Hetva también significa felicidad. Y la pregunta ¿es todo lo mismo? No, obvio que no. En hebreo ninguna palabra es exacta a la otra, o sea, es igual a la otra, es exacta en sí, pero no es exactamente igual a la otra, tiene matices, las palabras tienen matices, a pesar de que pueden significar lo mismo, y solemos traducirlas de la misma manera para tener un entendimiento pashut primero, pero cada una tiene matices. Y lo mismo pasa con la palabra osher. La palabra osher, que aparece aquí en esta Mishnah y que se la relaciona a Rabbi Yoshua ben Hanania, significa en hebreo completitud. Osher es algo completo. Nosotros tenemos, por ejemplo, la palabra simha. Simha, que es alegría, pero es una alegría que surge de dentro hacia afuera, que va de dentro hacia afuera, y que la presenciamos cuando estamos en Purim. Por ejemplo, entramos a Adar, Marbin be Simcha, Semajot. ¿A qué se las llama Semajot? A Bar Mitzvahs, a Brit Milá, casamientos, lugares donde hay mucha alegría externa. ¿Bien? La palabra Osher
es una alegría que denota completitud, shlemut. O sea, que denota algo no solamente externo, sino interno también interno. O sea, es algo, o sea, cuando una persona está alegre, también está alegre internamente y lo expresa externamente, eso es la simja. Sin embargo, el osher no necesariamente tiene que ser expresado externamente con holgorio, o no tiene que haber una expresión externa. A veces las personas están con un osher penimí, con una alegría interna, que a pesar que externamente no veamos grandes diferencias, pero sí entendemos que esta persona está shalem, que esa persona está completa consigo mismo, que está, se siente íntegro consigo mismo en lo que ocurre externamente y lo que él siente en forma interna. Eso es el osher. Y obviamente es bastante más difícil de alcanzar que la simja. La simja también es algo no tan fácil, ¿sí? Pero el osher indica algo que conecta lo interno con lo externo. Y eso es lo que nosotros vemos acá, porque si no podríamos preguntar qué alegría trae la jochma, o sea, qué osher trae el que la persona sea jajamá, que la persona sea sabia, ¿no? O sea, sí, trae una simja interna, que a veces se revela externamente en las decisiones sabias que la persona puede tomar, etcétera, en el cumplimiento de las mitzvot, en todo. Hay un osher, pero ese osher es interno. Y eso es lo que debemos tratar de alcanzar a través de estas mitot. Bueno, eso era el eshkol, o sea, she'akol bo, eshkol, se le suele decir a una persona que she'akol bo, que todo está en él. Rabbi Yoshua ben Hanania, del quien su rabino está hablando acá. Pasamos ahora a Rabbi Yossi HaKohen Hasid. Rabbi Yossi HaKohen era Hasid, o sea, es una persona que es considerado piadoso. Hasid es una persona que hace muchas cosas más allá de aquellas que normalmente las personas debemos hacer. ¿Bien? Dice acá Rabenu Yonah, como es la explicación normalmente simple que define al Hasid, allá Oselifnin Meshuratadin, hacía más allá de la línea del din, o sea, más allá de lo necesario, él hacía más aún. Behol Masav, en todas sus acciones, y esto también es una forma de poder entender el tema, que enseguida se los explico. Berze Omer, y por eso dice, Be'arbe Mekomot Batalmud, por eso dice en muchos lugares del Talmud, Midat Hasidut Shanu Kan. Está escrito que en muchos lugares del Talmud, cuando se habla de algo que al parecer va más allá de la halajá, se dice no es Midat Hasidut. Eso que se está hablando acá sobre esto, se considera Midat Hasidut. En muchos casos, las Gemarot han traído opiniones que son Midat Hasidut, que terminan siendo después halajá, que terminan siendo después el din, pero para ellos lo veían como Midat Hasidut. Hay ejemplos, son muchos. Pero ¿qué quiere decir esto que una persona se considera Hasid porque hace Lifnin Meshurat Adin, más allá de la línea del Din, más allá de lo estricto? Obviamente hay niveles, ¿no? O sea, la persona, cuando se van acercando más a Kadosh Baruj Hu, van comprendiendo, van teniendo una madurez espiritual mayor con respecto a muchas cosas. Y si bien cuando ya una persona tiene una madurez mínima, llega al entendimiento que debe cumplir Torah o Mitzvot, o avanza en el cumplimiento de Torah Mitzvot, que al principio eran menos, pero con el tiempo se van haciendo cada vez más, y entiende que la kashrut tiene que comenzar a cuidarla, que el Shabbat tiene que comenzar a perfeccionar eso, perdón, etcétera. Ok, la persona va avanzando. Sin embargo, cuando se llega a un punto en que, entre comillas, no porque hay un límite, sino simplemente porque la Salahot las está haciendo como gran parte de Am Israel lo hace, como todo el pueblo judío lo hace, como
el Shulchan Aruch lo determinó. Esto quiere decir que cumple las mitzvot que están contenidas en el Shulchan Aruch como se las han enseñado. Muy bien. Y ese es un tzadik. Sin embargo, incluso que se llegue a ese nivel, muchas veces ocurre que la persona necesita, internamente siente la necesidad de una conexión mayor. Necesita impulsarse a algo que de alguna manera llene un cierto vacío que ahora se está presentando. Después que ya el Shulchan Aruch está en donde está, necesita algo más. Y ese algo más es lo que conocemos como Hasidut. O sea, algo que llene un poco más algunos espacios que comenzaron a quedar vacíos y que él necesita llenar con una conexión más fuerte con Hashem. Y por eso comienza a optar por ciertas cosas que son, digamos, más que lo que normalmente se pide. Eso es un Hasid. Esa es la midá de Hasidut, la definición de los Rishonim. Lo que ustedes conocen hoy día como Hasid, a nivel tarbutí, a nivel cultural, dentro de Am Israel, que son Tnuot, movimientos que surgieron con el Baal Shem Tov en el oriente de Europa, y que después se dividieron en diferentes tipos de grupos, y Hasiduyot, que ustedes conocen hasta el día de hoy, es una cosa un poco diferente de lo que estamos hablando aquí. ¿Okay? Si bien comienzan como también una necesidad de llenar muchos vacíos, acá Rabbeinu Yonah está hablando específicamente de una persona a nivel individual que siente que necesita un poco más de conexión. Y esa conexión se va a dar en el hecho de que va a tratar de cumplir las mitzvot con mayor hidur, más de lo que normalmente ocurre. Bien, ese es el Hasid, y así era Rabbi Yosef HaKohen. Continúan el Pirkei Avot y nos habla de Rabbi Shimon ben Netanel Yerejet. Rabbi Shimon era Yerejet, o sea, tenía temor del pecado. Dice Rabbeinu Yonah, Sheya Ose Siyagim, él hacía todo tipo de cercos, para alejarse de las averot. Bueno, una enseñanza también para nosotros. Hoy día también los seyagim, los cercos que existen en la Torá, están designados o están decretados por los sabios. Ustedes conocen muchos de ellos en Shabbat, como Mukse, otros, ¿no? Que fueron elaborados porque los sabios conocen cuál es nuestra mente, conocen cómo la persona funciona y saben que fácilmente a veces nos podemos desviar. Entonces a veces es mejor mantenernos alejados del núcleo negativo a través de ciertos círculos que nos protegen. ¿Bien? Y eso es algo que debemos aprender nosotros, y al parecer una persona así es llamada Yerejet, en esta definición de Rabbi Shimon ben Netanel. Continúa con Rabbi Elazar ben Araj, Ma'ayan HaMitgaber, era un manantial que estaba constantemente sacando agua, o sea que la Torah constantemente salía de él. She'aya mefulpal ha'rabbe, era muy mefulpal, muy sabio, muy astuto en Torah. Ubal svara umehadesh devarim midato, tenía una capacidad de lógica muy alta que podía constantemente renovar y explicar nuevas explicaciones de todos los conceptos de la Torah, que lo hacía de su propia mente. Uaya Omer, Rabban Yohanan ben Zakkai decía, Uaya Omer, Im iyu kol chachmei Israel bekach v'oznaim. Si todos los sabios de Israel estuvieran en una sola de los platos de la balanza, ¿se recuerdan que lo habíamos visto? Rotzel Omar be'inyan yediah, dice Rabbeinu Yonah con respecto a la yediah, o sea, el conocimiento. Si estamos hablando en conocimiento, es algo que, entre comillas, ¿no? Estamos hablando a nivel klali, en forma casi metafórica también, ¿no? Que podamos medirlo. Tantos sabios saben tanto. Los ponemos a todos en uno de los platos de la balanza. Mipnei she'aya kevorsid she'ino me'aved tipa, porque se recuerdan qué es lo que él dijo, lo que él dijo el Rab sobre Rabbi Eliezer ben Urkenos. Dijo, Ima ya, él, o sea, Rabbi Yohanan ben Zakkai decía, si todos los sabios de Israel estuvieran en uno de los platos de la balanza,
Eliezer ben Urkenos en el segundo, en el otro plato, Rabbi Eliezer ben Urkenos, Mahria et Kulam, o sea, pesar más que todos. No por las midot, sino por la sabiduría. Debido a que, lo que dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, que no perdía una gota, o sea, no olvidaba nada. Como no olvidaba nada, entonces era una fuente de conocimiento enorme, enorme, que obviamente pesaba a nivel camutic, de cantidad, más que el resto de los sabios de Israel de la época. Velo allá, Behol Jajme Israel, dice, no había entre todos los sabios de Israel, Yodea Arbe Kamojo, que supiera tanto como él. Shelo Shahach Dabar Mikol Mashelamad. Que no, ¿por qué? Porque no olvidaba nada de lo que había estudiado. Obviamente es una fuente enorme de datos, que es una fuente muy grande de datos. Esto ustedes tienen que comprenderlo, o por lo menos todos tenemos que tratar de entenderlo, de personas que Bekoshi tenían una vela o un pedazo de pergamino y un poco de tinta para escribir. O sea, todo se mantenía en la mente. O sea, todo estaba en la mente y tenía que estar ordenado en la mente. Esto es algo que, desde el punto de vista humano, hoy nos es prácticamente imposible de entender. Nosotros hoy día tenemos computadores, tenemos ordenadores, tenemos información, tenemos libros, ¿no? Entonces, si tenemos alguna duda, vamos y lo leemos en algún lugar donde alguien lo dejó escrito. Pero estamos hablando hace casi 2000 años atrás, donde todos los medios modernos para mantener información no existían, y sin embargo habían sabios que podían mantener en su mente millones de ideas y sacarlas de la mente en el momento que fuese necesario, como lo acabamos de ver, ¿no? Entonces es una forma de ser y una forma de cognición, de conocer y de enseñar, que obviamente ha tenido cierta desmaya, porque a nivel humano es muy difícil de entender tamaña geonut, o sea, una erudición que no es comprensible para nosotros hoy. ¿Esto era quién? Entonces esto es Rabbi Eliezer ben Urkenos. Abba Shaul Omer, termina la Mishnah diciendo, Abba Shaul Omer, Abba Shaul dice, Mishmo, Im Iyu Chachme Israel, el nombre de él mismo, o sea, de Abba Shaul, uno de los sabios de la época, dice, Im Iyu Chachme Israel Bekach Moznaim, todos los sabios de Israel en una sola de las platos de la balanza, Eliezer ben Urkenos, y Rabbi Eliezer ben Urkenos en el otro plato, no, imagen con ellos, perdón, todos juntos con Rabbi Eliezer ben Urkenos, Elazar ben Arach bejav shnia, y Elazar ben Arach en el otro plato, Mahria et Kulam, que en Elazar ben Arach pesaba más que todos, incluyendo a Rabbi Eliezer ben Urkenos. O sea, estamos hablando ahora de otro nivel. ¿Okay? Leinian achidud beasvara. Viene Rabbeinu Yonai y explica, obviamente estamos hablando en otro tema, porque ya dijo Rabbeinu Yohanan ben Zakkai que Rabbi Eliezer ben Urkenos pesa más que todos. ¿En qué? En conocimientos, en Yediá. En cambio, Rabbi Elazar ben Arach pesa más que todos, incluso que Rabbi Elazar ben Urkenos, Rabbi Eliezer ben Urkenos. ¿En qué? En Svara. Y dice, Beasvara Shevach, o sea, era la alabanza, le Rabbi Elazar ben Arach al Kol Chachme Israel. Era mayor en él que todo el resto de los sabios de Israel. Nimtzeta Omer, resulta que tienes que decir, She'elu Shne Atanaim, los dos Tanaim, los dos Tanaitas estos, Einam Holkim, o sea, Rabban, Yohanan ben Zakkai y Abba Shaul no están discutiendo sobre quién pesa más. Ela ze medaber binyan yediá, uno habla con respecto a la yediá, al conocimiento, beze medaber binyan asvara v'achidut. Y el otro habla con respecto a la lógica y el hidud, a la fineza, a la sutileza del pensamiento. Quiero, antes de comenzar la siguiente Mishnah, que la Mishnah te explicar un poquitito qué es lo que significa esto, porque al parecer suena como un poco difícil de entender. Bueno, son discusiones de los tanaitas, ¿no?
Sin embargo, es importante conocer por lo menos el reca de ambas visiones de mundo. Hay una discusión entre los Jajamim en la Gemara sobre qué es mejor. Vamos a ponerlo en estos términos. Una persona que se lo llame Oker Arim o una persona que se lo llama Sinai. ¿Qué se llama Oker Arim? Oker Arim es una persona que tiene mucha lógica y que su pensamiento es muy mejudad, muy sutil, que es capaz de traer muchas lógicas y tener muchísima sutileza en el pensamiento. Si es eso mejor o es mejor Sinai. Sinai quiere decir, como el monte Sinaí, una persona que conoce todo, que lo sabe todo, que tiene conocimiento de todo. ¿Qué es mejor? ¿O esto o esto? Entonces me pueden decir ambas cosas, sí, mejor. Ambas cosas son muy bueno que alguien sea también, que conozca mucho y que tenga capacidad de sutileza en el pensamiento. Obvio que los sabios piensan así, ¿no? Pero acá estamos hablando cuando se quiere educar, porque la situación viene en qué hago yo con esta información que tengo acá en la Mishnah, ¿no? Cuando se quiere educar a las generaciones que vienen, en todos los aspectos, ¿eh? Ya sea hombres, ya sea mujeres, ¿qué es lo que en qué tengo que centrarme? En que sepan mucho, o sea, que, por ejemplo, sepan muchas alajot, digamos, de Shabbat, de Kashrut, de Tarat HaMishpachá, que sepan las alajot. ¿Debo dedicarme a eso? ¿O debo dedicarme a que, junto con saber las alajot, obviamente, tengan también una comprensión más profunda del razón de Hashem, de la voluntad de Kadosh Baruj Hu, en esos temas? ¿Bien? Cada uno de los niveles en los que está, ¿bien? Ya sea hombres, ya sea mujeres. Entonces, sobre eso hay una discusión. Hay quien opina que lo necesario, lo fundamental es que las personas sepamos alajot, leyes, qué hacer, porque finalmente es el maasé, la práctica es donde yo, cualquiera, un hombre o una mujer, va a demostrar su irat shamayim. O quien opina que también es necesario, junto con el conocimiento de los temas y de las leyes, también es necesario tener ideas claras sobre la emuná, sobre cómo Akadosh Baruj Hu maneja el mundo, cuál es la situación en la que estamos, a dónde vamos a llegar, qué es la Geulá, qué es lo que Akadosh Baruj Hu quiere de una relación de familia, cómo se estructura toda una sociedad y cómo debemos relacionarnos con la Keilah o con los amigos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Al parecer, como les acabo de decir, todos me dirían que una cosa y otra es necesaria. Obviamente estamos hablando que sí. La pregunta es a qué le damos más énfasis. ¿Qué es lo que debe ser nuestro cometido principal? Rabbi Eliezer ben Urkenos opinaba que la yediá, o sea, el conocimiento, es lo más importante. O sea, tener conocimiento de la Salahot, tener conocimiento obviamente de la emuná, cuáles son los principios de la emuná, en qué un yehudí cree, obviamente tenerlo presente, cómo se constituye una familia a un nivel de yedía, etc. Y Rabbi Elazar ben Araj pensaba más en la svará, en que hay una explicación. Si viene alguien y te preguntan por qué simplemente, digamos, una familia judía tiene que ser hombre y mujer, digamos, por los temas que se hablan hoy, ¿no? ¿Por qué? Entonces, que la persona sepa claramente explicar desde un punto de vista de lógica qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando y qué es lo que Hashem quiere de nosotros con una familia constituida de esa forma, etcétera, etcétera. Que podemos sobre eso hablar muchísimo, qué es preferible o esto o lo otro, no preferir en el sentido que esto sí, lo otro no, sino a qué se le da más énfasis y a qué menos. En líneas generales, los rabinos hoy día, para que esto quede cerrado, por lo menos en este punto, sostienen que así como en el cuerpo humano, el cerebro es el órgano que maneja con nuestra conducta, y por lo tanto los pensamientos, las sevarot, las explicaciones, la sutileza del pensamiento se ubica ahí. Sin embargo, el cerebro es una parte menor con respecto al resto del cuerpo. ¿Bien? El cuerpo humano, el cuerpo de la persona es bastante más extenso que solo el cerebro. Entonces, si vamos a proyectar un estudio,
el estudio obviamente de las halajot, de lo que la persona tiene que hacerle maaseh, tiene que abarcar mucho más. En cambio, las explicaciones y las svarot, obvio que abarcan menos, sin embargo, tienen que ser también profundas. Eso es más o menos la forma en que hoy día se visualiza el tema. ¿Okay? O sea, se necesita muchísimo más en halajot porque el mundo de la acción es bastante amplio, pero no olvidar el mundo del pensamiento, aunque sea menos tiempo, pero que sea profundo. Ok, esa es la Mishnah Het. Acá pasamos a la Mishnah Tet. Comenzamos la Mishnah Tet, que son un poco más extensas que las anteriores, entonces probablemente tengamos que continuar la próxima clase. Dice así la Mishnah. Amar lahem, les dijo él a ellos. Seu ur'u, o sea, Rabban Yohanan ben Zakkai está hablando, ¿ok? Les dijo a sus talmidim, a sus alumnos, a sus discípulos. Seu ur'u, vayan y vean Eizoi derech yeshara sheitbak ba ha'adam. Vayan y vean cuál es el camino correcto que la persona debe unirse a él. ¿Okay? Esto ustedes ya lo escucharon, ya lo hemos visto en una Mishnah anterior. Tenemos que entender qué es lo que pasa. Rabbi Eliezer Omer Ain Tová. Rabbi Eliezer Ben-Ur, que no son los alumnos de los que veníamos hablando, él dice Ain Tová, tener un buen ojo. ¿Qué significa buen ojo? Ser generoso, que buen ojo significa generosidad. Rabbi Yoshua Omer Haber Tov. Rabbi Yoshua dice tener un buen amigo. Rabbi Yossi Omer Shachen Tov. Rabbi Yossi dice tener un buen vecino. Rabbi Shimon Omer Aroe et Anolat. Rabbi Shimon dice el que ve lo que va a ocurrir. Rabbi Elazar Omer Lev Tov. Rabbi Elazar dice un buen corazón. Amar Lahem, les dijo el maestro a ellos, Rodeani, veo yo, el dibre Elazar Ben Araj, lo que dijo Elazar Ben Araj, o sea, Lev Tov, buen corazón, que es mejor que mi dibreigen, mejor que las palabras de ustedes, Shebichlal Devarav Dibreigen, que dentro de las palabras de él están las palabras de ustedes. O sea, lo que ustedes dijeron tiene como base precisamente lo que él dijo, el Lev Tov, buen corazón. Amar Lahem, les dijo además, segunda parte de la Mishnah. Vamos a comenzar a estudiar la primera parte aquí, pero vamos a ver la segunda parte, dice así. Amar Lahem seor oizo y derech hara'a sheitrahek mimena adam. Vean ustedes cuál es el camino malo que la persona debe alejarse de él. Rabbi Eliezer Omer Ain Ra'a. Rabbi Eliezer dijo Ain Ra, o sea, mezquindad. Ain Ra no significa Ain Ra, significa Ain Ra'a, significa mal ojo. Mal ojo quiere decir que la persona no es dadivosa, que no es generosa, que es mezquino. Rabbi Yoshua Omer Haber Ra. Rabbi Yoshua dice tener un mal amigo. Rabbi Yossi Omer Shachen Ra. Rabbi Yossi dice un mal vecino. Rabbi Shimon Omer Halove Beino Meshalem. Y Rabbi Shimon dice el que pide prestado y no paga. Ejad Halove Mina Adam, ya sea que pidió prestado de otra persona, que lo ve Mina Hamakom. La persona que pide prestado de otra persona es como si pidiera prestado de Hashem Baruch Hu. Sheneemar, como está escrito en Teilim, lo ve Rasha Belo Yeshalem. Lo ve, pide prestado el Rasha y no paga. Betzadik Jonen Benoten. En cambio, el Tzadik, la persona que es justa, Jonen a gracia, o sea, da, entrega, Bejinam, Benoten y da. Rabbi Elazar Omer Levra. Y Rabbi Elazar dijo mal corazón. Amar Lahem, les dijo Rabban Yohanan ben Zakkai a sus alumnos, Roeani et dibrei Elazar ben Araj me dibregen. Veo que es mejor lo que dijo Rabbi Elazar ben Araj, o sea, que lo que es la causa de las malas midot es el levra, Shebichlal devarav dibregen, que por medio o que entre las palabras de él están las palabras de ustedes. O sea que son la base de las midot negativas que ustedes mencionaron. Así como la base de las midot positivas que mencionaron fue el Lev Tov. Ok, por lo menos para abrir el tema del que vamos a hablar acá, es con respecto a lo siguiente. ¿Okay?
Ustedes conocen y saben que para la Torá, la Bejirá Hopshit, el libre albedrío, es básico. ¿Okay? No sé, el libre albedrío es justamente el misgieret, es el marco en el que se desarrolla el Sahar Beonesh, o sea, la recompensa o el castigo que vamos a recibir de nuestras acciones va a depender del libre albedrío que nosotros tenemos. De hacer algo bueno recibiremos recompensa, hacer algo malo recibiremos un castigo. Esto es el signón de la Torá, así la Torá actúa, que no, o sea, así nos enseñó que el mundo funciona. Ahora, vienen acá los Rabban Yohanan ben Zakkai y le pide a sus alumnos que le digan cuál es el ejemplo, cuál es la midá, cuál es el paradigma. ¿Cuál es el paradigma según el cual yo tengo que ir? O sea, ¿cuál es el objetivo? Díganme una buena midá que yo tenga que seguir. Entonces cada uno le dice le dice una midá, será esto, será lo otro, será esto. Y al final dice que él se queda con lo que le dijo a Rabbi Elazar, que dijo Lev Tov, un buen corazón. Akshav. Obviamente que cuando estamos hablando acá de un buen corazón, estamos hablando de una persona que construyó dentro de sí un buen corazón. Porque pueden haber personas que nacen con buen corazón, o sea que es de la edad. Y ya no es una construcción, no es que la persona luchó contra su Yetzer Hara, luchó contra sus malas intenciones para transformar su corazón en algo bueno, sino que nació así. Y si nació así, entonces le es bastante más fácil todo lo demás, sino que obviamente acá estamos hablando de una construcción, o sea, de un trabajo que la persona hace consigo mismo para llegar a este nivel que se llama Lev Tov. De eso va a hablar Rabbeinu Yonah cuando compare, obviamente, las demás midot que los sabios trajeron y obviamente las contrarias, que son las negativas, también se producen por un alejamiento de Hashem, y de eso que Hashem está pidiendo de nosotros, que tengamos Lev Tov, un buen corazón. Besat Hashem, de eso vamos a hablar la próxima clase. Por hoy quedamos hasta aquí en la clase. Si tienen preguntas, por favor, pueden hacérmelas de este tema o de lo que hemos estado estudiando. Les recomiendo mucho que si hay ideas que a lo mejor no quedaron completas y después repasan, anótenlas y después las podemos responder en las diferentes clases, que les dejo tiempo para las preguntas y las respuestas.